1961, una computadora IBM 7094 sorprendió al mundo cantando por primera vez una canción, Daisy Bell. Era una voz robótica, metálica y, como podrán escuchar, un tanto creepy, pero con un tono que desató la imaginación colectiva sobre lo que las máquinas podían llegar a ser. Desde entonces esa escena ha quedado como un símbolo de los primeros intentos por darle vida a la tecnología. Años después, mi primer acercamiento con la inteligencia artificial fue mucho más cotidiano, a través de Siri. Le pedía que programara alarmas, que me contara chistes, que hiciera búsquedas en internet, cálculos matemáticos, que abriera y cerrara aplicaciones, e incluso la utilicé como una computadora IBM 7094, pero esta vez no le pedí que me cantara Daisy Bell. Yo le pedía que me cantara La Cucaracha. Con el tiempo entendí que la IA había dejado de estar solo en ese asistente de voz y se había vuelto parte de muchas otras herramientas. Los sistemas de streaming como Netflix, Disney Plus, Spotify o Apple Music, el reconocimiento facial para desbloquear dispositivos, los chatbots o Google Translate. Poco a poco, la automatización empezó a mezclarse con mi vida diaria hasta el punto que dejé de pensar en eso como inteligencia artificial. Olvidé que muchas de esas funciones usaban ese tipo de tecnología. Por eso, cuando el debate en torno a la IA empezó a crecer, todo me parecía novedoso. Y me di cuenta de que a muchas otras personas les pasó algo similar. ¿Qué es la IA y de dónde salió? Bueno, para entender de qué hablamos, empecemos con lo básico. De acuerdo con Meseguer y López de Mántaras, en su libro Inteligencia Artificial del 2017, el término surge en 1956. Pero mucho antes ya había mentes que soñaban con máquinas capaces de pensar. Charles Babbage, considerado el padre de la computación, diseñó en el siglo XIX la máquina analítica. Y su colaboradora, Ada Lovelace, no solo fue su asistente, sino también la primera mujer programadora de la historia. Escribió instrucciones que permitían a la máquina ejecutar operaciones más allá de los cálculos matemáticos. Años después, entra en escena otro personaje clave, un matemático británico, Alan Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing creó la máquina Enigma, que decodificó mensajes alemanes y también diseñó programas de computadora para jugar ajedrez. Con eso demostró que las máquinas podían realizar tareas complejas que antes solo asociábamos con la mente humana. Al mismo tiempo, Wesley Clark y James Farley, inspirados por el trabajo del neuropsicólogo Donald Hebb, empezaron a experimentar con redes neuronales artificiales. Es decir, modelos que intentaban imitar la forma en que nuestro cerebro aprende patrones. Y aquí quiero detenerme en algo importante. La IA siempre surge a partir de una necesidad concreta. En plena Guerra Fría, por ejemplo, se intentó traducir automáticamente del ruso al inglés. El problema: el lenguaje natural es ambiguo, lleno de matices y también excepciones. Aún así, esos intentos marcaron el inicio de décadas de investigación que hoy vemos reflejados en modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT o Gemini. Lo que usamos hoy no apareció de la nada. Es fruto de años de investigación, prueba y error, avances tecnológicos y muchas mentes brillantes trabajando en el tema. Y ya que este podcast se enfoca en la intervención de la IA en el periodismo, esta es la experiencia de Paloma Fernández, Cuauhtémoc Cruz y José Flores al toparse con la inteligencia artificial y utilizar diferentes herramientas. Bueno, pues la verdad es que yo suelo hacer uso de herramientas de inteligencia artificial prácticamente todos los días. Utilizo algunas herramientas de Google como Pinpoint. En realidad la inteligencia artificial está presente en casi todas las cosas. Incluso Google tiene un motor de inteligencia artificial, ¿no? Para predecir un poco las búsquedas, predecir un poco todo lo que vayamos a buscar y darnos sugerencias automatizadas dependiendo de nuestros gustos y de nuestro historial y de nuestro perfil, básicamente, ¿no? Entonces, se podría decir que lo uso bastante. En cuanto a lo periodístico, lo uso más de ese lado. También he llegado a utilizar sistemas de automatización de datos, que es otro tipo de inteligencia artificial.
sobre todo para hacer investigaciones de datos pesados. Pues bueno, actualmente tenemos herramientas como periodistas y como personas para hacerlo, y pues en la vida en general es Google, en algunas otras ocasiones Alexa, pero no en realidad, ¿no? La experiencia con la inteligencia artificial de manera general ha tenido que darse con una suerte de aprendizaje como algo relativamente nuevo, no solamente para el trabajo que realizo desde el campo periodístico, pero también el campo educacional o el campo educativo, sino incluso para la propia vida, tratar de entender cuáles son los riesgos en materia de derechos humanos, privacidad, que son como temas que me llegan a interesar un poco más, el uso de estas herramientas. Sobre todo un acercamiento o conocimiento para desmitificar esta parte como de que es malo. Ok. Bueno, yo trabajo en una organización que se llama R3D, Red de Defensa de los Derechos Digitales, y nuestra aproximación hacia la inteligencia artificial en general ha sido sobre qué capacidades tiene y cómo consideramos que debe ser regulada. Antes que nada, me gusta mucho empezar diciendo que el término inteligencia artificial en realidad es un término mercadológico. No es un término que esté, digamos, construido, pues sí, a partir, digamos, de bases muy sólidas. Yo sé que suena muy paradójico, pero la realidad es que muchas de estas cuestiones que nosotros llamamos inteligencia artificial de forma comercial o de forma, digamos, convencional, en realidad varían mucho, ¿no? O sea, hay una diversidad muy amplia de terminologías, ¿no? La idea de inteligencia artificial está muy mitificada. Es la idea de que una máquina puede pensar por sí misma, cuando en realidad lo que estamos viendo son sistemas que llamaríamos de decisiones automatizadas, ¿no? Sistemas que a partir de la ingesta de un gran volumen de datos, de un volumen muy amplio de datos, muchísimos, puede inferir ciertas respuestas, o a partir de ciertos comandos que se le introducen pueden generar determinadas respuestas, pero a partir de lo que aprenden. Avances recientes de la IA. En los últimos años, el desarrollo de la IA ha sido enorme. Está en la medicina, la industria automotriz, el entretenimiento, la vida doméstica, incluso en cosas que parecen menores, como los asistentes virtuales de compañía. Pero lo realmente impactante es que ahora está tomando un papel central en la vida laboral. Messeguer y López de Mántaras lo dicen muy claro. Debemos reflexionar sobre las limitaciones éticas de desarrollar inteligencias ajenas a la humana, porque no comparten nuestros valores ni nuestras necesidades. Inteligencia artificial y ética en el periodismo. Ahora bien, como antes mencioné, habrá un episodio dedicado completamente a este tema, pero es importante irlo introduciendo poco a poco. Entonces, ¿por qué hablar de ética en este contexto? Porque la inteligencia artificial ya es coprotagonista en el periodismo. Nos ayuda a crear, verificar, sintetizar, pero solo si la usamos de manera ética. El periodismo debe seguir funcionando como una voz de veracidad, responsabilidad y también calidad. La IA, sabemos que puede ser tentadora como un sustituto, pero no debemos olvidar la esencia humana, el estilo, el criterio, la perspectiva. En el fondo, se trata de usar a la IA como lo que es, una herramienta y no como una amenaza. Específicamente en México he visto que se le ha dado un uso muy, tal vez un poco para la academia, ¿no? O sea, un poco desde ambientes más academizados, desde ambientes a lo mejor un poquito más científicos, y no por demeritar otro tipo de motores de búsqueda o de sistemas de lenguaje automatizados que se han implementado desde otros espacios, pero principalmente lo he notado más en universidades, en escuelas, como para a lo mejor hacer chatbots, que es como el uso más usual que se le da a la inteligencia artificial en la actualidad, con cosas como ChatGPT, todas esas cositas. Bueno, pues ahí hay como un uso muy claro. Y en general la inteligencia artificial a nivel también un poco de instituciones públicas, o sea, sí he notado que han tenido esfuerzos tal vez un poco escuetos y muy básicos en instituciones de salud pública por tener chatbots que descifren como ciertas cosas, o instituciones de seguridad que implementan a lo mejor sistemas de geolocalización. Ese es otro tipo de sistema automatizado que ayuda a lo mejor a las autoridades a ubicar ciertos espacios de incidencia delictiva, por ejemplo. Ese tipo de cositas las he notado un poco más, al menos en el panorama mexicano. Ya yéndome más hacia lo periodístico, pues usamos herramientas que ya nos han dado otros compañeros específicamente
básicamente Latinoamérica, y que sí, y también de Estados Unidos, por supuesto. O sea, Google tiene una iniciativa muy fuerte para tecnologías para periodistas y educación para periodistas. Entonces, pues en general esos serían los usos que le he encontrado yo en la vida cotidiana. Creo que en general en México, en temas, me voy un poco más atrás, de Internet, estamos muy en pañales, en el sentido de que no tenemos, por un lado, un marco normativo que nos ayude a regular de manera adecuada temas de privacidad, de derechos de autor, de propiedad intelectual, vinculados a las tecnologías. Dependemos mucho de las regulaciones que se den en Estados Unidos, ¿no? A diferencia de las regulaciones que están, por ejemplo, en Europa, que tienen que ver un poco más con los usuarios. Entonces, creo que en México, lamentablemente, estamos llegando tarde a ciertas discusiones, no solamente en el uso y aprovechamiento de las tecnologías o de las herramientas que da la inteligencia artificial, sino también en cómo lo regulamos. Creo que atraviesa por un tema cultural. Muchas de las discusiones se dan en otros idiomas. Eso nos lleva entonces a un retraso, a que cuando llegamos a regular, llegamos tarde y llegamos a veces mal. Adoptamos medidas que no son las ideales porque no acabamos de entender desde la parte política ni desde la parte de la sociedad civil. Creo que no tenemos como esta alfabetización mediática que nos ayude a entender los problemas. Actualmente la inteligencia artificial en el periodismo mexicano y en el periodismo en general, regional, en Estados Unidos, solo está acentuando la precarización de los trabajadores, de las y los trabajadores. Y esto es muy grave. De entrada el periodismo ya está precarizado porque hay una rama muy mecanizada de quienes hacen el periodismo. Y normalmente es donde empiezan los periodistas y van subiendo hasta encontrarse en una posición pues con más libertad en el ejercicio periodístico. Lo que está haciendo la inteligencia artificial es que a este trabajo mecanizado se está llevando a esas personas. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil introducirle a un sistema como ChatGPT, ¿no? Como algún sistema de generación de textos, algunos comandos y pedirle, mira, este es el resultado del partido de fútbol y estos son las personas que anotaron. Ni siquiera lo tienes que ir a investigar. Tu motor de generación de contenido, estás conectado a internet. Escríbeme una crónica de el partido, no sé, Puebla contra Santos, ¿no? Y te va a generar una crónica que muy probablemente se parezca a como lo escribió una persona, un pasante, un periodista que está empezando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se acentúa la precarización. Sabes que yo ya no necesito de por sí a ti mal pagarte 4,000 pesos, 3,000 pesos para que hagas 200 notas al mes cuando un sistema de generación de contenido lo puede hacer. José Flores aquí destaca algo muy importante, y es que al hacer uso desmedido, poco reflexivo y poco consciente de estas herramientas, está acentuando la precarización ya existente en varios trabajos, y uno de ellos, el periodismo. Casos de uso en el periodismo. Con la llegada de la era digital, el periodismo también se transforma. Por ejemplo, en Estados Unidos, un 40% de las empresas ya trabajan con inteligencia artificial. En Reino Unido hay más de 120 empresas con giros en inteligencia artificial y México va más lento, pero tuvo un punto de quiebra en 2022 con la llegada de ChatGPT. OpenAI lo define como un modelo de lenguaje capaz de generar respuestas coherentes y contextuales, aplicable en chatbots, asistentes virtuales, generación de contenido y muchísimas cosas más. Periodistas lo usan para organizar ideas, sugerir enfoques, dar contexto histórico, incluso para resumir noticias, plantear ángulos distintos de una investigación, pero eso sí, siempre verificando fuentes. Un caso muy interesante en México es el de Nat, la primera presentadora de noticias creada por IA que debutó en marzo de 2023 en Radio Fórmula. La idea de esto es reflejar objetividad y veracidad, pero al mismo tiempo, esto abre un debate ético sobre qué significa que un avatar como Nat sea el rostro de las noticias. Y Riva Palacio lo resume muy bien. Quienes no apuren el paso para reubicarse en la transformación que se vive, morirán. Quienes no aprovechen el momento serán parte de la vieja historia. La crisis de los medios es al mismo tiempo su oportunidad. Hay uno que me gusta mucho,
que en realidad desarrollaron ellos una inteligencia artificial para hacer investigaciones periodísticas. Es el caso del medio peruano Ojo Público. Ellos hicieron la herramienta Funes. Funes es una herramienta de inteligencia artificial de lenguaje automatizado que básicamente descubre cuando los contratos o las funciones públicas llegan a ser maliciosas o existe corrupción dentro de los contratos públicos, ¿no? Todo esto con base en información abierta. Ellos mismos van jalando todas estas cosas y bueno, es muy pesado, es muy fuerte, la información casi siempre viene súper amplia, los datos o muy reducir. Los datos suelen ser demasiados y la neta poner a una persona a analizar cada dato de cada solicitud, en este caso de cada contrato, es simplemente desgastante y no da el tiempo ni las herramientas ni el espacio para hacer una investigación periodística de calidad aparte, ¿no? Entonces ellos desarrollan esta herramienta Funes y tan es así que ya han descubierto varios contratos maliciosos, varios casos de corrupción dentro de su país y que los han visibilizado y bueno, ahorita Ojo Público ganó el premio Gabo de Fundación Gabo, que es un premio bastante importante en el gremio periodístico latinoamericano y que la verdad nos ha dotado de herramientas a otros periodistas, como también ir analizando estas otras opciones que tenemos también para la sistematización de datos, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos son muy valiosos para nosotros. El Universal hizo un reportaje, creo que se llama Zonas de Silencio, donde analizan con inteligencia artificial notas periodísticas para analizar o para comparar con cifras oficiales el tema de los homicidios en el país, ¿no? Y para ver qué tanto se cubren o no esas informaciones y dónde hay zonas de silenciamiento. Creo que es un caso de éxito, uno en el sentido de que ayuda a ocupar de manera adecuada una herramienta, ¿no? O sea, cómo lo aprovecho para analizar una cantidad de información impresionante que una persona o un grupo de personas no podría hacer de manera tan fácil, que hubo un trabajo previo para desarrollar un algoritmo, para desarrollar o por lo menos una ecuación que les permitiera como trabajar o tener las categorías para identificarlo. Y creo que es muy ético en el sentido de que visibiliza otras problemáticas del propio periodismo, ¿no? O sea, de decir, ok, ¿cómo podemos analizar la cobertura informativa? ¿Dónde hay silencio o dónde hay zonas de silenciamiento? Y a partir de eso lo podemos hacer. Hay una estrategia, bueno, hay una propuesta en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desde su observatorio de medios, de incorporar la inteligencia artificial para identificar notas falsas o notas descontextualizadas. Hay un caso en Argentina, creo que es con Chequeando, que ya están utilizando inteligencia artificial para analizar notas y a partir de eso identificar qué es falso, qué está descontextualizado, en texto, más que en imágenes, ¿no? Entonces creo que hay un desarrollo donde desde la academia están tratando de incorporar estas herramientas como para beneficio de las propias audiencias. Una de las grandes críticas que se hace al uso de la inteligencia artificial en general es que tiende a inventar cosas. ChatGPT no está hecho, digamos, como para escribir verdades. Está hecho para simular la forma en que escribimos las personas, los seres humanos, ¿no? Entonces yo puedo decirle, escríbeme un guión, escríbeme una nota, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en Colombia, donde los tribunales trataron, por ejemplo, de utilizar la tecnología del ChatGPT para generar como toda esta parte como de la justificación de las sentencias. Y lo que hace ChatGPT es que se inventa las sentencias. Dice, sí, como en el caso, no sé, de Ramírez contra Colombia, y realmente ese caso no existe, ¿no? Lo que hace es que dice, bueno, esto suena verosímil, es decir, la inteligencia artificial está diseñada en este momento para generar un efecto de verosimilitud, algo que suene verdadero. Equilibrio entre automatización y periodismo. Un tema que no podemos dejar fuera es cómo encontrar el equilibrio entre la automatización de tareas y la esencia del periodismo. Sí, la IA puede ayudarnos a agilizar procesos, resumir información y darnos contexto, pero el valor del periodismo está en la mirada crítica, en el análisis y en la ética con la que se cuentan las historias. Ese equilibrio es clave para que la tecnología no sustituya, sino complemente, y que el periodismo siga siendo un oficio humano al servicio de la sociedad. No debemos depender de él como redactor, ni editor,
Claro que sí, nos sirve como para darnos ideas, para empezar a pulir tal vez, pero sí hay que tener cuidado con abusar del uso, ¿no? Tenemos que valorar muchísimo también nuestras propias herramientas y nuestras propias fuentes, ¿no? Porque al final por algo estamos trabajando con información y muchas veces trabajamos con información viva. Todavía no tenemos un desarrollo amplio, son muy pocos los casos que se están dando del uso de inteligencia artificial. Creo que la mayor parte se está dando en el trabajo detrás de las notas periodísticas. Análisis de datos, moderación de contenidos con las audiencias, por ahí algunas cuestiones de identificar desinformación. Pienso estas herramientas de Google para transcribir, ¿no? O para traducir algunas cuestiones. Creo que eso es más fácil de reconocerlo y creo que los periodistas lo pueden reconocer públicamente más fácil a decir, esta nota yo la hice con inteligencia artificial. A ver, creo que hay un riesgo, sobre todo a nivel local, donde les demandan a los periodistas hacer notas y notas y notas para cubrir, que no sabemos hasta dónde se está utilizando, porque no hay una transparencia o no hay una parte de rendición de cuentas de decir, ok, esto lo generamos con inteligencia artificial. Hoy en día creo que las aplicaciones actuales que hay hacia el periodismo van mucho hacia el ahorro, ¿no? Y es muy entendible. Hay periodistas jóvenes, periodistas emprendedores, pequeños medios que ven en los sistemas de inteligencia artificial formas de abaratar. Y está bien, de alguna forma les ayuda a ser competitivos en cierto sentido. Pero esto no es lo mismo, por ejemplo, si tú tienes un gran medio, porque a la larga la normalización del uso irreflexivo de estas herramientas, que no digo que se vaya a detener, porque la realidad es que va a ser imparable, pero hay que reflexionarlo, ¿no? Hay que entender a costo de qué estoy implementando estas herramientas, quién estoy dejando fuera cuando yo uso estas herramientas. La inteligencia artificial está transformando al periodismo, pero no debe reemplazarlo. Lo esencial sigue siendo la voz humana, la ética, la veracidad y la capacidad de conectar con la sociedad. Hemos llegado al final del primer episodio y para despedirnos quiero hacerles una pregunta que a mí me hicieron durante esta investigación. ¿Creen que sea posible utilizar la IA de manera ética además de solo citarla? Yo creo que sí. Y para eso se debe fomentar aún más el ejercicio crítico y reflexivo en torno a estos avances. Experimentar con estas herramientas de forma consciente nos puede ayudar a trazar esa línea entre lo que nosotros hacemos y en lo que la inteligencia artificial nos asiste. Entre lo que podría considerarse ético dentro de esta profesión y entre lo que no.